Hiperemia y congestión. Este tema se encuentra en el libro Patología Estructural y Funcional de Robbins. La hiperemia y la congestión es importante que tengamos en cuenta que son dos términos que hacen referencia a lo mismo, pero por distintos mecanismos. En sí, el libro menciona que la hiperemia y la congestión se deben ambos al aumento del volumen de sangre local, o sea, a un aumento de sangre en el intravascular. Pero lo que sucede en este caso es que ese aumento se va a estar dando por dos mecanismos diferentes. ¿Qué pasa? Que en la hiperemia ese aumento del volumen de sangre local se da por una vasodilatación arteriolar, mientras que en la congestión ese aumento del volumen de sangre local se da por una disminución del drenaje venoso, o sea, hay una reducción del flujo de salida de un tejido. Entonces, ahora vamos a hablar específicamente de cada uno de estos. Si hablamos de la hiperemia es un proceso activo, como dijimos anteriormente, en este caso, el aumento del volumen de sangre local se debe a una vasodilatación arterial, ya que obviamente esa vasodilatación arterial lo que hace es que aumenta el flujo de sangre. Por ejemplo, como se observa en la diapositiva, si tenemos, o sea, supongamos que este es un vaso, tenemos un vaso normal y acá al lado tenemos un vaso que está dilatado. Obviamente la cantidad de sangre que hay en estos vasos no es la misma. Hay más sangre en el vaso que se encuentra dilatado. Entonces, en cuanto a la hiperemia, hay que destacar que el tejido que se encuentra afectado se vuelve rojo y esto se va a estar dando así por la congestión de los vasos con sangre oxigenada. Esto lo podemos ver en un proceso inflamatorio. Recordemos que una de las características que hay en la inflamación es la vasodilatación arteriolar. Esa vasodilatación es producto de los mediadores de la inflamación que se liberan y lo que van a producir es un aumento de sangre en el intravascular. Y bueno, también podemos ver la hiperemia en condiciones fisiológicas, como por ejemplo en el ejercicio. Ahora, si hablamos de la congestión es un proceso pasivo. En este, el aumento del volumen de sangre local se debe a una disminución del drenaje venoso, o sea, hay una reducción del flujo de salida de un tejido. En este caso, el tejido afectado tiene como una coloración rojo azulado mate y esto se va a estar dando así por éstasis de eritrocitos y también por la acumulación de hemoglobina desoxigenada. En cuanto a la congestión, bueno, la congestión puede ser sistémica o local. Sistémica como en la insuficiencia cardíaca y local si tenemos, por ejemplo, una obstrucción de una vena aislada, como en el caso de una trombosis venosa profunda. El libro pues también menciona que como consecuencia de lo que es el incremento de la presión y el incremento del volumen, la congestión suele causar edema. O sea, la congestión suele acompañarse de edema porque produce un aumento de la presión hidrostática. Y recuerden que cuando estudiamos edema, también pues hablamos de ese aumento de la presión hidrostática en relación a lo que sería el edema. Entonces, por ejemplo, supongamos que esto es un miembro inferior, tenemos un vaso y tenemos una trombosis venosa profunda. Aquí está el vaso y aquí está la trombosis venosa profunda. Entonces lo que va a pasar es que hay una disminución del drenaje venoso, o sea, no puede seguir subiendo y por lo tanto se acumula, o sea, se acumula acá abajo. Entonces, vamos a tener más sangre en esta parte y si hay más sangre, obviamente hay mayor presión hidrostática y esto obviamente lleva al edema. O sea, es por esta razón que se dice que la congestión suele acompañarse de edema, o sea, porque produce ese aumento de la presión hidrostática. Entonces, todo lo que mencioné anteriormente es como lo dice el libro, o sea, el libro Patología Estructural y Funcional de Robbins.
Pero, ¿qué sucede? Que desde la cátedra de anatomía patológica podemos decir que ellos organizan el tema de otra manera. Ellos afirman que hiperemia y congestión es lo mismo, o sea, son sinónimos, y dicen que es mejor utilizar el término congestión en vez de hablar hiperemia. Entonces, en cuanto a la congestión, lo primero que hay que saber es la definición. Luego, ellos dicen que la congestión se puede clasificar de acuerdo a la patogenia, en congestión activa y en congestión pasiva. También pues de acuerdo a la evolución vamos a tener congestión aguda y congestión crónica, y de acuerdo a su localización vamos a tener congestión local y congestión sistémica. Ellos también resaltan, o sea, es importante pues destacar que frecuentemente la congestión va acompañada de edema por el aumento de la presión hidrostática. Entonces, ahora vamos a hablar acerca de cada uno de estos aspectos, y por último vamos a ver ejemplos para tratar de razonar todo lo que dijimos anteriormente. Comenzamos con el concepto. La congestión, como un trastorno hemodinámico de la patología general, puede ser definido como el aumento anormal o patológico del volumen de sangre. O sea, en este caso ya no estamos hablando de líquido, como en el edema, en este caso estamos hablando de sangre, y esto va a suceder dentro del lecho capilar de un tejido o de un órgano. O sea, ese es el concepto de congestión. Lo voy a repetir. Congestión es el aumento anormal o patológico del volumen de sangre dentro del lecho capilar de un tejido o de un órgano. Esto obviamente genera un cambio en la coloración de ese tejido o de ese órgano. Los tejidos o los órganos con congestión tienden a volverse rojizos o rojo azulado, pero o sea, hay que tener en cuenta que eso va a depender de la sangre que predomina. O sea, si es sangre arterial, obviamente esta será oxigenada, y en este caso generalmente se verá un color como rojo rutilante. Ahora, si es sangre venosa, que obviamente está desoxigenada, en este caso generalmente se verá con un color azulado. Acá en la diapositiva tenemos esta imagen. Estamos viendo esas dos falanges de un miembro inferior izquierdo. Vemos un aumento de la coloración, vemos que está como rojiza, probablemente aquí haya también calor, dolor, probablemente, o sea, no lo sabemos, y obviamente hay hinchazón. Recuerden que al haber congestión, inevitablemente se produce un aumento de la presión hidrostática, y eso puede desencadenar o no un aumento del pasaje de líquidos y una acumulación de líquidos en el tejido. O sea, podemos decir que, o sea, la congestión y el edema de cierta forma van en sociedad, van de la mano, en tanto que la congestión es muy probable que genere edema, en tanto pues aumente la presión hidrostática. En cuanto a la clasificación, como mencioné anteriormente, la congestión la podemos clasificar de tres maneras. O sea, de acuerdo a la patogenia, vamos a tener congestión activa y congestión pasiva. De acuerdo a la evolución, tenemos aguda o crónica, y de acuerdo a su extensión o localización, tenemos congestión local o congestión sistémica. Ahora vamos a hablar de cada una de estas. De acuerdo a la patogenia, como dijimos antes, tenemos congestión activa y congestión pasiva. Si hablamos específicamente de la congestión activa, en este caso el aumento anormal o patológico del volumen de sangre dentro del lecho capilar de un tejido o de un órgano se da por una vasodilatación arteriolar. También hay que destacar que en este caso el tejido afectado se encuentra rojo, pues por la congestión de los vasos con sangre oxigenada, y esto pues lo podemos ver en la inflamación y en el ejercicio. En cuanto a la congestión pasiva, acá el aumento anormal o patológico del volumen de sangre dentro del lecho capilar de un tejido o de un órgano se da por una disminución del drenaje venoso, o sea, una reducción del flujo de salida de un órgano.
En este caso, el tejido afectado va a tomar como un color rojo azulado mate y esto se va a estar dando por éstasis de eritrocitos y también pues por la acumulación de hemoglobina desoxigenada. De acuerdo a la evolución, como habíamos dicho anteriormente, podemos tener congestión aguda y crónica. Específicamente en cuanto a la congestión aguda, por ejemplo, si tenemos un paciente que sufre un infarto de miocardio con falla de la bomba, digamos brusca y tempestiva, eso genera obviamente una acumulación rápida del volumen de sangre y la congestión en este caso es pasiva claramente y bueno, va a ser aguda. Ahora, si hablamos de la congestión crónica, en este caso, por ejemplo, si tenemos un paciente chagásico con el corazón dilatado, esto va a generar una rémora crónica de sangre, generando un encharcamiento y un aumento del volumen de sangre en el lecho capilar pulmonar crónico. De acuerdo a su localización, habíamos dicho que podemos tener congestión local y congestión sistémica. Si hablamos específicamente de la congestión local, en este caso, bueno, imagínense un trombo o una obstrucción de una vena, por ejemplo, una vena en un miembro inferior. ¿Qué sucede? Que esto va a generar congestión pasiva localizada en el territorio que drena sangre en esa vena puntualmente. Ahora, en cuanto a la congestión sistémica, estas obviamente no son locales, estas son las que pueden afectar tanto a lo que es la circulación menor, o sea, la circulación que afecta a los pulmones. En este sentido hablamos de la insuficiencia cardíaca izquierda, o sea, ventricular izquierda, que esta afecta a los pulmones fundamentalmente como congestión pasiva pulmonar sistémica. Allí pues no sería local porque afectaría a una de las grandes circulaciones. La otra congestión pasiva es la que afecta al corazón global, o sea, donde hay una insuficiencia global del corazón con compromiso derecho, con aumento de la cantidad de sangre ya en las venas cava superior e inferior y en todas las afluentes de esas venas y en todos los órganos que drenan sangre en las venas cavas. Ahí hablaríamos de una congestión pasiva sistémica. Pero ¿qué pasa? O sea, es importante diferenciar aquella que afecta a la circulación menor de aquella que afecta a la circulación mayor. Pero hay que tener en cuenta que en ambos casos hay que destacar que son congestiones sistémicas. Bueno, teniendo en cuenta todo lo que dijimos anteriormente, ahora vamos a mencionar ciertos ejemplos para tratar de razonar todo lo que dijimos antes. Por ejemplo, en esta diapositiva tenemos un paciente que se insoló y bueno, todo ese cambio de coloración en la piel que tiene el paciente se debe a un aumento de la cantidad de sangre, en ese caso de predominio arterial, en toda esa zona de la piel que se quemó. Obviamente esto corresponde a un tipo de congestión que se ve más en la inflamación aguda y esto, este ejemplo que vemos acá, lo que estamos viendo en la imagen, esto sería una congestión activa. Ahora, acá tenemos otra imagen, esto es otro proceso congestivo. En este, el color claramente ya no es rojizo, vemos un color como azulado en un miembro inferior. Y esto probablemente corresponde a la congestión pasiva, que también la podemos llamar congestión venosa. Ahora, en esta imagen tenemos un esquema de lo que vendría siendo una congestión pasiva en el pulmón. Acá, si observamos bien, vemos que dentro de cada capilar septal hay un aumento del número de glóbulos rojos, o sea, hay una ingurgitación capilar con dilatación de los capilares. Consecuentemente, aumenta la presión hidrostática y pasa líquido no solo al septo, o sea, al intersticio del septo, al tabique, sino que luego a la luz alveolar. Todo esto sería en el contexto de una congestión pulmonar, en este caso pasiva. Ahora, en la parte inferior tenemos la imagen histopatológica de lo que sería la imagen que está en la parte de arriba. Entonces, en esta imagen
microscópica se ve un alveolo con una importante ingurgitación en los septos, o sea, estos septos están llenos de eritrocitos, y lo que se ve en la luz alveolar no solamente es líquido de edema, sino también algunos macrófagos que están cargados de algo distinto, que es una coloración como amarronada, ocre, dorada, que corresponde a un pigmento. Recordemos que un pigmento se define como una sustancia que tiene color propio. En este caso, el pigmento en cuestión es la hemosiderina, que podemos decir que se formó a partir de a partir de la extravasación de algunos eritrocitos. De hecho, en la imagen podemos ver eritrocitos extravasados en la luz alveolar, porque a veces el capilar está tan ingurgitado y lleno de sangre en el proceso congestivo y puede, o sea, que algún capilar se estalle, digamos que haya una disrupción de la continuidad del capilar y se producen pequeñas hemorragias. ¿Y qué sucede? Que esos glóbulos rojos son fagocitados por los macrófagos alveolares y el grupo de la hemoglobina del eritrocito se transforma en hemosiderina en el macrófago. Entonces, esos son macrófagos cargados con hemosiderina y se los llama como células de la insuficiencia cardíaca. Ahora en esta diapositiva tenemos otro órgano que recibe el impacto de la congestión pasiva sistémica cuando hay fallas en el corazón, que obviamente estamos hablando del hígado. Acá vemos el hígado con su lóbulo derecho y su lóbulo izquierdo separados por el ligamento falciforme. Acá arriba vemos el corazón, o sea, la cercanía entre el corazón y el hígado obviamente es clara en la imagen. Entonces, uno de los órganos donde se pone de manifiesto el proceso congestivo edematoso en la insuficiencia cardíaca global o derecha es sin lugar a duda el hígado. Esto es importante tenerlo en cuenta. En este caso, bueno, tenemos dos imágenes. En la imagen superior tenemos un corte de un órgano macizo, que es el hígado. Allí se ve el parénquima hepático, se ven estructuras con luz que corresponden a estructuras vasculares, ya sea por ejemplo la vena porta, la arteria hepática, las venas hepáticas, o también estructuras con luz pertenecientes a la vía biliar. Ahora, en la imagen inferior se nota claramente un cambio de coloración, es decir, el contraste es muy evidente. Hay claramente un aumento de la cantidad de sangre en ese tejido por un aumento de la cantidad de sangre en los capilares hepáticos, puntualmente los sinusoides hepáticos. Hay que tener en cuenta que cuando el corazón falla globalmente, se produce congestión pasiva sistémica con aumento de la cantidad de sangre en las venas cavas. Es importante tener en cuenta que las venas suprahepáticas son afluentes de la vena cava inferior. Entonces, a nivel, ya dentro de lo que vendría a ser el lobulillo hepático, la zona más afectada, la primera afectada sería la vena centrolobulillar, afluente de esa vena suprahepática. En este caso, tenemos una imagen y lo que está coloreado de amarillo sería la vena centrolobulillar. Y aquí se produciría el fenómeno, se produciría la acumulación más rápida de sangre con el consecuente aumento de la presión hidrostática y el edema. En este caso, lo que tenemos acá señalado como con un círculo amarillo es lo que llamamos espacio porta, en donde se ve la rama de la vena porta, la rama de la arteria hepática y elementos de la vía biliar. En este caso es un epitelio, ya no son vasos sanguíneos, que son conductos biliares. Ahora, en esta imagen, estas son las famosas zonas del lobulillo hepático.
tenemos la zona 1, cercana al espacio porta, la zona 2 o zona media, y tenemos la zona 3, que es la zona centrolobulillar. ¿Por qué marcamos estas diferencias? O sea, bueno, fíjense que los hepatocitos se disponen siempre así, o sea, como en fila o en trabéculos o en hilera, y presentan entre hilera e hilera, presentan el sinusoide o el capilar en un polo o en un extremo. ¿Y qué pasa? Que en el otro polo o en el otro extremo presentan lo que vendría a ser el canalículo biliar, donde los hepatocitos excretan la bilis, que es pues el producto de secreción del hígado, como glándula anexa al tubo digestivo. Bueno, en este caso tenemos una imagen de congestión pasiva hepática. Vemos el color rojizo del proceso congestivo, o sea, de la acumulación de sangre, pero además se observa como especie de un puntillado amarillento. Y si uno pues es más detallista, encuentra otras áreas no tan amarillentas, sino más bien ocre amarronadas. Esto es lo que se conoce con el nombre de hígado en nuez moscada. Y es el patrón morfológico de lo que correspondería a la congestión pasiva hepática crónica, cuando el corazón derecho o todo el corazón está insuficiente. ¿Por qué aparecen estas áreas amarillentas? Bueno, aparecen porque justamente hay esteatosis, o sea, recordemos la esteatosis como fenómeno de acumulación de lípidos. Recordemos que es la acumulación dentro del hepatocito de lípidos simples como ácidos grasos y triacilglicéridos. Recordemos que el cambio graso de esteatosis es la expresión morfológica microscópica de una lesión celular reversible, en tanto que la célula no ha muerto y por lo tanto puede recuperar su homeostasis. En este caso, la causa de la esteatosis claramente es la hipoxia, porque justamente al estar estancada la sangre, las células toman el oxígeno, ceden el dióxido de carbono y, o sea, hay una rémora, una dificultad, o sea, no avanza la sangre por ese fenómeno congestivo. Por ejemplo, en la congestión pasiva, ustedes tienen que hacer de cuenta que están en una autopista, o sea, esa autopista está llena de autos y digamos que hay un problema, o sea, hay un choque. Entonces se produce todo un estancamiento de los autos donde, o sea, no hay un progreso, o sea, de la circulación de esos automóviles. Y bueno, pues justamente se habla de congestión vehicular. Este ejemplo, de cierta forma, o sea, en este ejemplo que estamos observando, en esta diapositiva, de cierta forma abrió una obstrucción que causaría el proceso congestivo, pero así como puede haber obstrucciones, puede haber procesos congestivos por otras causas. Puede ser, por ejemplo, porque en este caso de la insuficiencia cardíaca no se bombea la sangre. Entonces, para redondear todo lo que dijimos anteriormente, la congestión es el aumento patológico del volumen de sangre en el lecho capilar de un tejido o de un órgano. La congestión puede ser activa o pasiva, la congestión puede ser local o sistémica y la congestión puede ser aguda o crónica. Y es importante tener en cuenta que frecuentemente va acompañada de edema, justamente por ese aumento de la presión hidrostática. Bueno, esto ha sido todo por el video, espero que les haya gustado, no olviden suscribirse y darle like.